Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Wendy Martínez en su segmento, donde bueno, siempre estamos dejando huella. Cada semana yo creo que nos deja una huella con su testimonio, con su tema, con lo que el Padre le habla, así que no creo que hoy sea la excepción. Wendy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Muchísimas gracias a Busco en Ti Radio, la emisora de Busco en Ti, por hacer esto posible para llegar a todos ustedes y dar un mensaje de nuestro Padre que va dirigido con mucho cariño, con mucho amor a cada radioescucha que nos ve y que nos sintoniza a través de YouTube y de cualquier plataforma donde nosotros pues, estamos transmitiendo. Bueno, pues el programa de hoy se llama Progresando con la Fe, pero antes de iniciar el programa vamos a encomendarnos a nuestro Padre, vamos a invitarlo a que nos acompañe esta tarde y que sea Él el que nos guíe y no yo, que sean sus palabras a través de mí. Cerramos los ojos y nos encomendamos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te invitamos, Padre, a que te hagas partícipe esta tarde del tema de la fe que tanto nos hace falta, Señor. Gracias, Padre, porque desde esta mañana nos permitiste mover, nos permitiste caminar, nos has permitido llegar a nuestros trabajos, nos has permitido tener alimento en nuestras mesas. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Te pido, Padre, en especial esta tarde, por todas esas zonas de nuestro país que están en conflicto, que están en guerra. Esta tarde en especial, Señor, te pido por todas esas familias que en estos momentos no tienen un sustento debido a la inseguridad porque no pueden salir a trabajar. Los pongo en tus manos y en tu corazón, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay, disculpen. Bueno, pues el tema de hoy se llama Progresar con la fe y a mí me gustaría empezar este tema con una cita que aparece en nuestra Biblia en Hebreos 11:27, versículo 27. Vamos a leerla, acompáñenme. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en lo invisible. ¿Cuántos de nosotros a veces no le creemos a Dios y lo que nuestros ojos están viendo es todo lo contrario a lo que va a suceder? Este tema se trata de fortalecer esa fe, de creerle a Dios que las cosas suceden, las cosas van a suceder en tu vida, pero para eso, pues obviamente, hay pasos a seguir para poder nosotros fortalecer esa fe que nos va a llegar, nos va a cumplir ese propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios quiere siempre que nosotros progresemos, pero también quiere que seamos firmes, no que un día sí, mañana no creo, en la tarde tampoco, pero en la noche sí. Entonces, hay que fortalecer esa fe, hay que ser firmes, pero hay que irnos quitando esos obstáculos, ¿sí? Que vas presentando independientemente de a dónde tú quieres llegar, de esa meta y ese propósito que tienes que cumplir. Y déjame decirte que cuando Dios se presenta en nuestras vidas, ¿sí? No es para retrocedernos o para llevarnos a un lugar al cual no pertenecemos, ¿sí? Siempre Él va a cumplir esas promesas que nos hace, porque es el único que cumple sus promesas, esas promesas que tiene para cada uno de nosotros, para cada familia, para cada persona en lo particular. Pero para poder llegar a esas metas, pues hay tres elementos que evitan que nosotros lleguemos a esa meta, ¿sí? Y este primer elemento, digámoslo así, o este primer obstáculo que nosotros tenemos, se llama inseguridad. Las inseguridades, pues, es cuando nosotros no creemos, cuando somos vulnerables a una situación que va a suceder, ¿sí? Es una percepción vulnerable. O sea, eso que tú estás viendo y que por un lado tú dices, no, no va a suceder porque le estás creyendo a tus fuerzas humanas.
¿sí? Y muchas veces estamos pasando por situaciones en donde es difícil, ¿sí? En donde es difícil permanecernos firmes. Por eso uno de los primeros obstáculos es la inseguridad. Eso que te hace dudar, eso que no te hace ver con firmeza, que aunque tus ojos no lo estén viendo, tú dices, así va a ser. En el nombre de nuestro Señor, así sea. Entonces, pero si tú le das más poder y entrada al enemigo, créeme que pues es eso por lo que tú estás luchando y esa meta que dio y ese propósito y esa meta a la cual tú quieres llegar para cumplir esa promesa que Dios te dio. Cuando entra la inseguridad en ti, le estás dejando entrar al enemigo para que eso no se cumpla. Y más adelante les voy a decir por qué, ¿sí? Porque todos venimos luchando, todos tenemos una lucha, cada familia tiene una lucha, cada persona tiene una lucha personal, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu familia, tú no sabes, o sea, cada quien sabe dónde tiene esa lucha, pero si a ti te entra la inseguridad, si tú le das la entrada al enemigo con la inseguridad, más te va a alejar. Yo no digo que no se vaya a cumplir, probablemente sí, claro que sí, porque Dios cumple sus promesas. El detalle es que vas a tardar más en poder llegar a la meta, porque tú le estás dando el espacio a la inseguridad para que te haga más largo el camino. Entonces, en vez de dar el paso directo, haz de cuenta que te estás alejando más y estás dando doble vuelta. Al tú darle el poder a esas inseguridades, y las inseguridades pueden entrar de muchísimas maneras, ¿sí? Pueden entrar inseguridades tanto en tu trabajo como algo que tú estás buscando ese ascenso y que a lo mejor contrataron otra persona que trae muy buenas habilidades o que es más joven que tú o que hay otra serie de movimientos y tú piensas que ya no va a suceder y que te van a quitar eso. Pero si tú le crees a Dios en lo que Él te prometió para ti, te lo va a cumplir, independientemente de quién esté. Pero si tú no estás seguro de eso que tú estás obrando, orando y que que le pusiste a Dios en sus pies, ¿sí? Créeme que entonces no va a suceder. Y te voy a leer una cita, fíjense bien. En Segunda de Corintios, versículo 12, del 9 al 10 dice lo siguiente. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa. Me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Ya ven que siempre yo les he dicho que Dios nos fortalece en nuestras debilidades, ¿sí? Cristo siempre, nuestro Señor siempre va a querer que nosotros seamos firmes porque nos ama, pero Él quiere que lleguemos bien. Él no quiere que seamos tibios. Él no quiere que un día digamos sí y un día digamos no, porque nos llenemos de inseguridad. Ahorita vamos a hablar del segundo punto. Son tres puntos. El número uno es la inseguridad, ¿sí? Pero a pesar de lo vulnerable que tú te puedas sentir, tú tienes que confiar en Dios, ¿sí? Tienes que confiar en ese proceso que tú estás atravesando y lo que, aunque tus ojos vean lo contrario, recuerda que Dios tiene el control. Él siempre va a tener el control porque Él va delante de ti y Él ya vio lo que hay adelante. Es más, hasta ya le dio vuelta al doble, a la pista, ya le dio dos vueltas, porque Él sabe lo que va a haber en cada vuelta de tu vida. Entonces, créele a Dios, confía en Él. Y en esos momentos en donde más tú te sientas con ese temor, ese miedo, esa incertidumbre, ahí es cuando tenemos que aprender a buscar de Dios, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Como número dos, nosotros tenemos lo que son los temores. Ese es otro obstáculo que no te permite avanzar. En uno de los salmos, que viene siendo el Salmo 34, versículo 4, dice lo siguiente, ora al Señor y Él me respondió, me libró de mis temores. Que era lo que les decía ahorita, ustedes oren cuando más vulnerables se sientan, cuando el miedo se apodere de ustedes, solo ustedes son los que le dan esa entrada al enemigo con el miedo. El miedo, acuérdense que el enemigo nos va a tentar, pero no nos puede hacer nada, ¿sí? Él nos va a tentar, pero no nos puede hacer nada. Pero tú eres el que decide si le permites que te tiente o no lo permites. Uno tiene el poder, porque acuérdense que Dios nos dio una armadura.
y adelantito, ahorita les voy a platicar de eso, no me voy a adelantar, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros que tú percibes en tus hijos? ¿Cuáles son los peligros que tú ves en tu matrimonio? O a lo mejor puede ser en tu trabajo, o puede ser contigo misma, pueden ser de salud, pueden ser de muchas cosas, pero yo creo que todos tenemos algo por lo que necesitamos orar para que Dios obre en esa área. O sea, es una batalla que tú estás luchando, pero cada quien tiene sus batallas. Muchos van a ser en las finanzas, otros van a ser en la salud, en su casa, con sus hijos, eh, con sus papás. O sea, cada quien va a ir, cada quien tiene unas batallas diferentes y cada quien las va a ir afrontando de diferente manera. Porque el enemigo siempre te va a meter temor. ¿Para qué? Para que tú te alejes cada vez más de ese propósito que Dios tiene para ti, ¿sí? Entre cuando más débiles estamos, ahí es cuando llega el enemigo. Llega el patotas, pica con la cola y mete las patas. Y ahí está uno dejándose. ¿Por qué? Porque uno mismo le da ese poder de que entren en nuestro interior, que se apodere con dudas, con miedo y te llena de terror, incertidumbre, hasta el hambre se te va. No puedes dormir, hasta parece que tomamos cafeína las 24/7 y que estamos todos en alerta. Tú permites eso porque no le estás creyendo a Dios, porque estás creyendo en las fuerzas humanas, ¿sí? La oración ayuda a que nosotros estemos conectados con la fuente. Hay que estar conectados con la fuente, porque solo el estar conectados con la fuente es lo que te va a dar a ti esa paz y esa certeza de que Dios va a cumplirte por eso que tú le has estado pidiendo, por ese detalle que tú quieres que obre en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas. Entonces, una palabra final dice, fíjense, en Efesios 6 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Es Efesios 6, versículo del 10 al 13. A mí me encantó esta cita y está en uno de los devocionales, no estoy segura si fue, creo que en el de antier, creo que sí. Fíjense bien, dice, usa una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Entonces, Dios nos dio toda la armadura completa. Acuérdense que la espada es su palabra. Tú tienes, y lo he dicho en otros programas, tú tienes que conectarte con la fuente, tú tienes que leer tu palabra, aunque sea un pedacito, si te cuesta mucho, hazlo paso a pasito. Y entre poco a poco tú vayas introduciéndote y dejándote abandonar en esa palabra. Ahora sí que no, ya no voy a decir la frase que solía decir al principio por respeto a muchos, porque hay gente que lo malinterpreta. Yo decía mucho la frase de, aquí en México decían mucho el como gorda en tobogán. Y yo te digo, tú déjate caer en Dios, déjate caer en su palabra y poco a poco Dios va a empezar a obrar en ti porque tú se lo vas a permitir. Aunque al principio tú veas que no tiene sentido lo que estás leyendo, aunque no le entiendas, todos pasamos por ese proceso. Yo pasé por ese proceso, yo me quedaba dormida. Yo no aguantaba ni medio devocional, créanme. Es más, no lo podía ni escribir porque llevaba dos palabras y yo sentía una pesadez como si me hubieran dado anestesia, siendo que yo siempre era bien activa, ¿no? Pues hagan de cuenta que me agarraba Morfeo y me abrazaba y no podía despertar. Era un sueño pesadísimo, pero ustedes, ¿quién creen que era? Era el enemigo que no quería que yo me dejara en la palabra, que yo no me agarrara de Dios. Eso era lo que quería. Entonces, yo renegaba porque me quedaba dormida.
pero a como fui teniendo la paciencia y pidiéndole paciencia a mi Señor de que de poder leer ese devocional, créanme que me fue fortaleciendo cada día y cada día me fortalece, cada día yo me enamoro más de Él. Entonces, yo te invito a que de verdad agarres ese hábito. Vamos agarrando hábitos saludables. Es un hábito muy bonito. Mira, fomentas la lectura, pero por otro lado, nutres tu alma, porque la palabra de nuestro Señor que está en la Biblia, pues es lo que nos va a nutrir el alma. No va a haber nada más que le dé ese descanso a tu corazón y a tu espíritu que leer su palabra, ¿sí? Como número tres, que es digamos que la otra cereza del pastel para que no llegues a tu propósito, pues son las distracciones. El enemigo siempre va a querer distraerte, ¿sí? Y para alejarte de esa meta que Dios ya tiene para ti, ¿sí? Él te desconecta, créanme, te desconecta totalmente de ese llamado, de eso que Dios quiere hacer llegar en ti y te desconecta utiliza toda la artillería. El enemigo va a utilizar todas sus asas bajo la manga para poder alejarte, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las distracciones porque puede ser y que tienes algo bueno, que tú piensas que entre comillas estás haciendo algo bien, pero te está alejando del propósito. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tengo poquito transmitiendo en TikTok unas cuentas personales de mi negocio. Entonces, y sí, se sentía o sea, la sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo, pues se siente muy padre el estar conectado con la gente, el estarles explicando, pero me di cuenta que por estar conectada yo no estaba haciendo mis devocionales o no los estaba haciendo a tiempo, ¿sí? Entonces yo le dije, Señor, si yo te estoy fallando, si el enemigo me está tocando por este lado, ayúdame, ayúdame a yo poder poner un alto y ayúdame a poder llegar a más gente, utilízame y haz de mí tu instrumento. Entonces pasó lo siguiente, yo empecé a hacer los devocionales en la mañana. Yo le dedico oración en la mañana. En cuanto abro mi negocio, yo pongo alabanzas y pues independientemente que me llegue gente, yo estoy haciendo mi devocional, ¿sí? Entonces, cuando yo ya transmito sin querer, o sea, empiezo a platicar, obviamente, del trabajo que yo hago, pero también va a haber gente que se va a conectar contigo donde puedes hablarle de la palabra sin que se sientan condicionados, vaya. No sé si me estoy dando a entender, pero si yo no hubiera hecho eso, a lo mejor me hubiera enamorado nada más de estar haciendo esos programas, pero sin un propósito. Y mi propósito es poder servirles y poder ayudarles y sobre todo acercarles a nuestro Señor para todas esas personas que a lo mejor están pasando por un mal momento y que el verme ahí en esa plataforma les pueda llegar algo que les nutra, ¿sí? Entonces, a veces podemos estar haciendo algo bueno, pero el enemigo te va a tocar por otro lado en donde ya no va a ser tan bueno. Digo, yo les puse este ejemplo porque me sucedió a mí, pero hay muchísimos ejemplos donde te puede estar pasando, ¿sí? Pero si algo no colabora con tu propósito, aléjate de ahí, porque te va a alejar y te va a hacer para que no llegues a esa promesa que Dios tiene para ti, ¿sí? Hay que ser constantes, aparentemente, acuérdense, pues sí, muchas cosas pueden ser buenas, pero a veces no son tan buenas como uno lo piensa. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en su palabra y a confiar de que Él va delante de nosotros y siempre va a ver y te va a guiar en lo que sea mejor para tu vida, ¿sí? Si vas a progresar en la fe, necesitas una dirección, necesitas la guía de Dios, necesitas un camino, necesitas esa luz en el camino que hay que seguir para poder llegar, ¿sí? Y ¿cómo vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a poder ver esa luz? Volvemos a lo mismo, leyendo su palabra, para pedirle que sensibilice nuestros oídos y nuestro corazón para poder escuchar, para poder sentir y para poder ver con los ojos de nuestra alma y con los ojos de Dios cuando algo no está bien.
cuando tú sabes que dentro de tu corazón tienes esa sensación de que como que ya no me está gustando, como que me está llevando a otro rumbo que no me gusta. Pero si tú no estás conectado con esa fuente, cuando tú despiertes y abras esos ojos, ya vas a estar muy lejos, va muy lejos de tu meta, porque sí pasa. Y sobre todo cuando les digo, uno se aleja de orar, uno se aleja de hacer ayunos. El ayuno te sensibiliza. El ayuno sensibiliza los corazones, sensibiliza también los oídos. Y mucha gente por eso ayunamos. Y tú puedes hacer el ayuno de muchas maneras, ya lo hemos platicado en otros programas anteriores, ¿sí? Pero también Dios puede cambiar la dirección de tu vida. A lo mejor al principio te está guiando por un lado, pero como Él ya va delante de ti y ya vio lo que hay a la vuelta, si algo no va en buena dirección, te puede cambiar el camino y se vale. El chiste es seguir conectados con Él. Y pues hay que ser firmes, hay que ser firmes en nuestra fe. Cuando nosotros nos encontramos en esos momentos emocionales donde nos sentimos muy vulnerables, tenemos que saber buscar a Dios, tenemos que saber buscar ese consejo, tenemos que ser sólidos para guiarnos en la misma dirección y ser convincentes, ¿sí? En Hebreos 10, versículo 26 dice lo siguiente. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Sí? Dios es un Dios de lo imposible, es nuestro Dios omnisciente, omnipotente, pero Él va a cumplir esa promesa que tiene para ti. Pero para poder que la cumpla, tú se lo tienes que permitir y no tienes que alejarte. Y hay que ir dando, hay que tomar pasos, hay que ir dando esos pequeños pasos. No quieras dar pasos grandes que a lo mejor hagan esos pasos grandes, que regreses y caigas en el pecado del pasado y que te sientas indigno y que se abra una brecha todavía más grande. Muchas personas retroceden porque regresan a ser esclavos de su pasado, regresan al rencor, regresan a etapas de su vida que ya le habían entregado a Dios y que Dios ya los había liberado. ¿Sí? Hay que ser pacientes y dar pasos pequeños, pequeños para no aborazarnos y luego pues que no podamos cumplir. ¿Sale? Hay que liberarnos de ese estrés, porque el dar pasos muy grandes también te puede llenar de estrés y te va a evitar llegar a esa meta, porque acuérdense que el estrés enferma, el estrés es potente porque es parte del enemigo, ¿sí? Y te va a hacer retroceder, ¿sí? Pero Dios siempre se va a deleitar en nuestras vidas y va a dejar que las cosas sucedan y te va a llevar de la mano. Mantén una fe sustentada. Ora con fe. Mantente conectada a la palabra de nuestro Padre con todo tu corazón. Si vas a ser un hombre o una mujer de fe, tienes que seguir creyendo y tienes que seguir dependiendo de Él. Tenemos que seguir dependiendo de Dios porque nos ha llamado. Él nos ha llamado a vivir una vida distinta, no una vida como la ven muchos con ojos humanos. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Él nunca te va a querer ver triste. Si algo te está ocasionando tristeza, enojo y está despertando sentimientos que digamos son contrarios a Él, entonces no vienen de Dios. Esos sentimientos que tú estás teniendo y que estás regresando a ese pasado y estás cayendo en esa esclavitud, no es Dios. Eso es el enemigo para que tú no veas lo que hay enfrente, ¿sí? Miren, cuando yo empecé en todo esto, que empecé en este proceso con Dios, a aprender a soltarle yo mi vida, yo decía, yo, Señor, ayúdame, ayúdame a concentrar mis finanzas, ayúdame a concentrar esto, ayúdame a hacer lo otro. Y yo le pedía con todo mi corazón, pero mis ojos humanos veían lo contrario. Entonces, cuando mis ojos humanos veían lo contrario, entraba el enemigo a mi corazón y me lo oprimía. Y Wendy lloraba, lloraba, mares lloraba. Y aprendí a identificar cuando está pasando esto, es el enemigo
y oraba y decía, Señor, tú tienes el poder, yo te creo a ti, yo creo en ti y no en lo que está sucediendo a mi alrededor. Y adivinen que cuando yo cerraba mis ojos y yo le pedía de esa manera, como por arte de magia me cambiaba la situación de lo que estaba sucediendo. Pero yo le creía con mi corazón, no nomás con la boca. Yo le creía con mi corazón. Y yo decía, Señor, yo soy tuya, tu guíame. Y si tú quieres que yo atraviese este camino, yo lo atravieso en tu nombre, Señor, y lo atravieso contigo y de tu mano. No me voy a soltar. Entonces hay que ser firmes en la fe, porque muchas veces te pueden estar pasando muchas cosas que dice uno, ah, ya me está lloviendo sobre mojado, pero Dios está ahí, pero porque te está fortaleciendo, pero a veces uno no lo puede ver porque ves más el sufrimiento que estás sintiendo, te centras en las emociones y no en lo que va a suceder y no le estás creyendo a Dios. ¿Sí? Entonces, esta tarde yo te invito a que le creas a Dios. Esta tarde yo te invito a que aprendas a conectarte con Él, a que leas su palabra. Hay aplicaciones en los celulares. Todo el mundo traemos celular. Todo el mundo le sabemos mover a los celulares. A lo mejor no eres un máster en aplicaciones, pero hay aplicaciones muy nobles para poder leer la Biblia, para poder tener un devocional. Si tú no lo quieres escribir, incluso viene para que lo subrayes digitalmente. Entonces, haz ese intento. La mejor inversión que puedes hacer es comprar una Biblia, es conectarte con tu palabra. Yo tuve la bendición, a mí me la regaló mi hermano y fue el regalo más grande que me pudo haber dado. Créanme, lo que él me regaló no tiene precio, ni siquiera equivale a esto es mejor que tener un carro del año y una casa Lamborghini 4x4 y lo que ustedes quieran. No se compara. Ese regalo que él me dio es la conexión con la fuente. Es el software que reinicia mi vida. Véanlo así. La palabra de nuestro Señor es tu software. Entonces, dedícale, aunque sea 5 minutos. Yo sé que todos tienen muchísimas actividades, pero hay que dedicarle a darle gracias a Dios por todo lo que nos da en el día, por todo lo que nos hace atravesar, bueno o malo, vamos de su mano, pero hay que ser firmes en Él, fortalezcanse. Yo los invito a que se fortalezcan y a que oren, oren con todo el corazón y más ahorita en estos tiempos que la verdad están, como dicen, para patitas para arriba, con tanta violencia. Entonces yo te invito a que demos gracias hoy, a que vamos a pedirle a Dios, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, hoy te damos gracias por todo lo que permites en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, a que podamos procesar, ¿sí? A que no recaigamos en esos pecados del pasado, que no seamos esclavos del pasado, a que tú nos ayudes a dar esos pequeños pasos que necesitamos y que tú sabes que son correctos, Señor, para llegar a ti. Ayúdanos a progresar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a progresar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas. Inunda nuestros corazones, Señor, inunda nuestras mentes. Ponemos en tus manos, Padre, nuestras familias el día de hoy, Padre. Si el día de hoy no hemos podido salir a trabajar, si tú no tienes un alimento en tu mesa por enfermedad o por la violencia que en la ciudad donde tú te encuentras no te permite, pero ilumínanos y fortalécenos y no hagas, Señor, que perdamos tu guía, tu dirección. Guíanos, Padre, por un sendero seguro. Aunque el camino le tengamos que dar 2 vueltas, pero vamos seguros de tu mano, dando esos pequeños pasos de fe. Gracias, Padre, por tu infinito amor hacia nosotros, hacia cada familia, hacia cada corazón, hacia nuestros hijos. Gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, te pedimos por las finanzas de cada hogar. Te pedimos por la salud de cada persona que nos esté viendo a través de esta plataforma. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos y danos todo tu amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pues muchísimas gracias. Este fue el tema del día de hoy, un lunes más que yo le doy gracias a Dios de poderlo transmitir a ustedes con mucho amor. Lo preparé con mucho amor para ustedes, con mucho cariño. Dios lo puso en mi corazón. El poder dar esos pequeños pasos de fe, pero firmes. Y yo he ido dando pasos de fe pianito. Es poco a poquito. Te invito a que tú estés poco a poquito y si en verdad tú quieres platicar con alguien, sientes que tú solo no puedes, escríbeme, mándame un mensajito aquí en la plataforma y con todo gusto yo te voy a escuchar. Si tú tienes es algo que te inquieta, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti y vamos a platicar. Y si tienes alguna duda, házmelo saber, pónmelo ahí en los comentarios, yo los voy a leer. Y pues en el nombre de nuestro Señor, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes con todo el corazón y pues con la ayuda de nuestro Señor. Que tengan una excelente tarde. Chao, chao.